Hola, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Esta mañana salió el IPC americano que salió en 3.2 mes a mes y se esperaba 3.3. Esto hizo que las tasas de los tesoros, igual que todos los activos, se valorizaran, se bajaran las tasas, se subieran los precios y había mucha expectativa de que se subiera el valor de las criptomonedas y todo el mundo estaba muy tranquilo y contento. Pero antes que nada, vamos a mirar cómo está hoy en día el mundo de las criptomonedas con el Global Market Cap. Está en 1.36 trillones y bajó 2,52% en estas últimas 24 horas. Y les empiezo hablando del IPC porque a través del día nos encontramos como a mitad de la tarde que hubo una venta masiva y hubo muchos stop loss de posiciones largas apalancadas en Bitcoin, en XRP, en Ethereum, y eso llevó a que retrocedieran los precios bastante. Vamos a ver qué pasó hoy. Y antes que nada, les recuerdo que esto no debe ser considerado asesoría financiera y solamente estoy acá para contar mi recorrido a través del mundo de las criptomonedas. Hay varias noticias que les quiero contar. Primero que todo, me he encontrado con varios procesos y proyectos interesantes dentro del mundo de XRP Ledger. Segundo, les voy a contar qué fue lo que pasó con las pérdidas grandes que hubo hoy, con esa cantidad de apalancados que les tocó liquidar sus posiciones. Tercero, les quiero hablar de lo que pasó ayer con la noticia que, según entendemos, es falsa por el ETF que fue radicado en Delaware de XRP y que pues a pesar de que ha habido noticias en contra, quiero contarles algo que vi. Y por último, quiero mostrarles una noticia muy relevante que habla el mismo David Schwartz de un elemento importantísimo, tener cuidado con nuestras propias criptomonedas a través del uso de billeteras frías y tener control sobre nuestros propios cripto. El que no tiene sus llaves cripto no tiene sus cripto. Entonces empecemos de una vez por todas. Si quieren arranquemos por esta noticia de David Schwartz que la vemos acá y habla en este mensaje, hace el comentario que cualquier persona que tenga una billetera fría debería tener, cualquier persona que tenga una criptomoneda debería tener una billetera fría. En mi caso, yo estoy utilizando Xum para manejar mis XRPs, mis monedas XRP. Miren, Zoom está acá en mi celular. Les muestro, tengo el acceso a Zoom y utilizo la billetera de Tangem para controlar mis criptomonedas dentro de Zoom. Eso me da control, me da tranquilidad sobre mis activos en el celular. Y por el otro lado, tengo mi Ledger para manejar otro estilo de billeteras, otro estilo de monedas cuando quiero. No estoy metido directamente en Zoom, sino también podría tenerlo en Tangem, pero esto lo manejo en el computador. Entonces tengo mis dos billeteras frías controlando mis activos y cuidando de que nadie me los vaya a robar. Esa era una pequeña cuña. Les voy a poner un link de referidos en el video. Miren, acá está la noticia de esta semana donde una persona de JP Morgan, un analista, hace una evaluación de qué es lo que está pasando con los precios. Eso venía de la semana pasada diciendo que estaban sobrevendidos, sobrecomprados, que los precios estaban muy inflados y que podía haber un momento de retroceso. Esto fue una noticia de la semana pasada donde había mucha emoción alrededor de los ETFs de spot y cuál es la relación de los ETFs de spot. Yo lo dije en el último video. Hay una diferencia muy grande entre un ETF de spot y un ETF de futuros. El ETF de futuros yo me puedo apalancar y lo que hago es invertirme en un espejo de los precios reales. Ese espejo va a ir actuando, pero no va a ser inversión directa. En cambio, un ETF spot, que es lo que se está esperando que salga del Bitcoin, de BlackRock y de todos los demás que deben salir esta semana, de aquí a enero, perdón, de estos ETFs van a comprar activos y van a tenerlos en su fondo y bajo su custodia. Esa es la diferencia entre uno de spot y uno de futuros, por eso es que hay tanta gente emocionada.
Por otro lado, hay 8 países en el mundo donde ya hay ETFs activos, donde están funcionando. Entre ellos está Canadá, está Rusia, está Brasil. Hay 2 islas que yo no conocía, que son Jersey y Guernsey, en el estrecho de Malta, de la Mancha, perdón. Y esas 2 islas tienen activos porque son una especie de paraíso fiscal, están al lado de la isla de Man, en el estrecho de la Mancha, entre Francia e Inglaterra. Entonces esta noticia que ponen acá de los ETFs tiene toda la razón. Hay una cantidad de gente que cree en ellos, que están sobrecomprados, que están muy emocionados con esto, pero también estamos todos emocionados esperando que venga el bull run y que estemos completamente invertidos. Hubo muchísima gente apalancada esta semana y esa semana es la gente a la que nos tomaron la foto con la venta masiva. Y acá vemos, las liquidaciones fue de más de 300 millones de dólares en Bitcoin y otras monedas, Ether, y en mi caso de XRP, 307 millones se liquidaron en posiciones apalancadas largas de gente que estaba con la expectativa de encontrar mejores precios. Yo estaba esperando que volviéramos a los 73 centavos. Ayer lo vi en 75, dije, uy, lo vamos a lograr. Alcancé a poner un take profit en 72 centavos esta mañana, pero ya fue muy tarde porque no había puesto un stop loss. Y el stop loss, perdí toda la plata que tenía en mi proceso, en Bybit. Bybit es un exchange muy sólido, pero pues al final ellos toman la decisión y me llamaron a margen cuando ya era muy tarde, ya no se pudo hacer nada. El precio de Bitcoin bajó de 4% por debajo de los $35,000, desde los 37,000 hasta los $35,000. Igual pasó con XRP, que bajó de 66 centavos a 60, alcanzó a tocar los 58 centavos. Entonces, eso es el mundo de las criptomonedas. Esa es la manipulación que pueden haber con respecto a estas posiciones. Esto fue una liquidación masiva que fue obligada a la gente a vender por todo esto que sale. Y acá sale otra vez el artículo de JP Morgan, el cual les acabé de nombrar. Todo esto lo pueden encontrar en CoinDesk, pueden encontrar la información que también busco en Cointelegraph y esa información también en Decrypt. Y vamos a ver la siguiente noticia, a ver qué tal les parece. Miren la siguiente noticia, esta es todo lo que pasó ayer y quería hacer una actualización. ¿Qué pasó? Para los que no están actualizados, en horas de la mañana, si no estoy mal, apareció alguien diciendo en Twitter, o en X, como se llama ahora, diciendo que había un registro por parte de BlackRock para montar un ETF de XRP. Durante 25 minutos se subió el precio desde los 65 centavos que estaba hasta los 75 centavos, 10 centavos al alza, 10% en muy poco tiempo. Y esto provocó, miren, 12% realmente fue la subida completa. Y acá se ve la gráfica, se ve la imagen de ese momento donde hubo una compra masiva y después retrocedió cuando se anunció por parte de este señor Eric Balchunas, que es un analista de ETF de Bloomberg, dijeron que esto era una noticia falsa. Esta noticia falsa lo que hicieron fue alguien, no se sabe quién, y ya está en proceso en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, están anunciado una investigación alrededor de esta radicada del ETF. Les quería mostrar en la división de Delaware, se ve todavía este anuncio donde está iShares XRP Trust, está puesto, y es lo más raro de todo, porque David Switcher y de BlackRock Advisors hace parte, según lo que leí en algún video, en algún Twitter, que hace parte de BlackRock según LinkedIn y según su perfil en LinkedIn. Entonces no se sabe si alguien falsificó la firma de Daniel Schweiger, pero ahí hay dudas muy grandes, hay dudas supremamente grandes alrededor de esto. Acá dice como un abogado de Ripple dice cómo pudo haber pasado esto. Ellos dicen, Jeremy Hogan, que es un abogado que está vinculado a todo lo que tiene que ver XRP y Ripple, que solamente vincular este documento puede costar $500, pero lo extraño es que supuestamente Delaware exige una cantidad de documentación que no es solamente llenar un formulario. Entonces este tope de 75 centavos que vemos acá nos queda dudas de cómo lo hicieron, cómo lograron
radicar esto. Lo que dicen es que la persona que hizo esta compra de $100.000, hubo una compra apalancada de $100.000 y se embolsilló entre 2 y 3 millones de dólares solamente en ese periodo de tiempo, de 25 minutos, mientras que el precio estaba allá arriba. Es impresionante. También hubo esta otra noticia que leí acá, que 14 horas antes habían movido 24.000 XRP a Bitstamp, pero lo raro es que este dato es de una billetera de Ripple Labs que ha estado vinculada a Ripple Labs. Entonces ahí tenemos la duda de qué pueda pasar, de qué está pasando en este proceso. Aquí está como el anuncio en Binance Square que BlackRock ha negado esa radicación de XRP y que no lo va a radicar, que es falsa, que es una noticia falsa completamente. Esto lo anuncian en Binance Square. Pero antes de irnos y antes de despedirnos quería contarles dos proyectos que me he encontrado interesantes que vale la pena resaltar, que son dos vinculados personalmente a una persona que se llama Panos, o se hace llamar Panos, que seguramente tiene un nombre griego, no sé, pero es este que es Treasury XRPL, que es un proceso de enseñanza y de educación en el mundo cripto. Se me hace interesante lo que ellos hacen y por eso lo traigo a colación, porque tienen una cantidad de procesos y cosas que van encima de la billetera XRP y que si ustedes ven está vinculado a la billetera Axum, ustedes pueden invertir a través de ella. No quiero hacer un análisis profundo, pero es que cuando uno ve XRP y Ripple, uno piensa que solamente lo que ellos están haciendo a nivel corporativo, a nivel institucional, de todo lo que están haciendo para ayudar a los CBDCs, a ayudar a los bancos, todo este tema. Pero encima del ledger de XRP hay una cantidad de actividades que se pueden hacer y que también le generan un valor muy fuerte y valioso al mundo de XRP Ledger, que es este. Digamos acá, este ecosistema de Treasury tiene bonos NFTs, tiene rewards, tiene una academia de enseñanza que les recomiendo que lo revisen porque esta persona, Panos, tiene adicionalmente un proyecto que está lanzando próximamente que se llama Anodos Finance y da una clase en esta academia, da una clase que se llama, a ver si la podemos ver acá, este es el curso que les digo del cual deberían revisar, se llama XLS 30 Automated Market Maker, que le enseñan a uno cómo es que esto funciona. Hay una cantidad de cosas que uno no sabe y cree saberlas y cree que no es tan importante, pero vale la pena revisarlo. Miren, el precio de XRP no debería parar, debería tener este descenso alrededor de los 60 centavos, ya lo habían hablado algunos analistas técnicos, y debe seguir al alza. No se deben dejar vencer, no se apalanquen si no tienen el músculo financiero para perder esa plata, como me pasó a mí. Yo, pues bueno, obviamente fue un dolor, pero bueno, acá los dejo con esta cantidad de información que espero que sea útil. Y no olviden que acá estoy para contar mi historia y pedirles el favor de que se suscriben y denle like a los videos. Nos vemos en la próxima.